Cuando amanece y un nuevo día comienza, es momento de pasárselo bien, pensando en el presente y en el futuro, sin pausa, sin prisa. Cuidamos con una sonrisa. Mírate en el espejo. ¿Qué ves? Un mundo lleno de oportunidades. Dale la bienvenida. Cuídalo. Un pequeño gesto hoy puede definir el futuro. Una vida sana. Cuidamos el mañana. Día tras día, unidos con optimismo e ilusión a través de esos pequeños gestos que nos hacen mejores y nos llenan de felicidad. Cuidamos con complicidad. Es hora de irse. El mundo te espera, tanto por hacer y recordar. Grandes o pequeños, aprendiendo unos de otros. Juntos tomamos consciencia. Cuidamos bajo la experiencia. Y al anochecer, revive los mejores momentos. Las risas, las sorpresas, lo inesperado. Descubriendo detalles de inmenso significado. De forma plena, completa, de principio a fin. Cuidamos de ti. GUM, cuidando cada detalle. Pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Gerian González y en principio quería agradecer a Sunstar por el patrocinio de este webinar sobre limpieza interdental. Antes de comenzar la charla y de compartir pantalla y demás, quisiera dejar dos cosas claras. La primera es que tenéis el chat de preguntas y respuestas, que lo veréis en la parte inferior derecha, donde al final de la charla podéis hacer cualquier pregunta, tanto en inglés como en español, que responderé. Asimismo, también esta sesión va a estar traducida simultáneamente al inglés, con lo cual quienes tengan cualquier problema de entender el español, pues podrán entenderlo en inglés. So if I can speak in English, if you are English people or you are English spoken people, you can access to this webinar in English because it will have simultaneous translation of this webinar. So I switch to Spanish again. So comenzamos con la charla. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta al final de la charla en el apartado de preguntas y respuestas. Pues como os decía, Sunstar, cuando me habló de dar este pequeño webinar sobre higiene interdental, les dije que encantado, porque he colaborado mucho con ellos. De hecho, veremos después datos que hemos sacado de un workshop que hicimos en Suiza. Y hay que entender un poquito que todo en este caso de la higiene bucodental, tiene importancia. No solamente el cepillado normal, sino el cepillado interdental. Pero para entender un poquito la eficacia y hablar de la eficacia de la higiene interdental hay que entender las enfermedades primero. Y en este caso las dos enfermedades orales más prevalentes son las enfermedades periodontales, como ya sabemos, pero también tenemos las caries, que es también una enfermedad bastante prevalente en el ser humano. Las caries, como sabéis, está causada por la producción de ácidos del biofilm dental expuesto, frecuentemente a azúcares, pero por el otro lado tenemos las enfermedades periodontales que también son de origen infeccioso, dado que dichas bacterias que se asocian en biofilm pueden producir una respuesta inmunoinflamatoria del huésped inadecuada, produciendo esa destrucción del periodonto alrededor de los dientes. ¿Qué tipos de enfermedades enfermedades periodontales mayormente tenemos? Pues así, a grosso modo, para que se entienda, tenemos las gingivitis, que simplemente es la inflamación de las encías, y cuando además de la inflamación de las encías nos acompaña pérdida de hueso, es la periodontitis. Bien, ¿cuál es la prevalencia de ambas enfermedades o de ambos estadios de enfermedad? Pues la gingivitis prácticamente afecta al 90% de la población humana, donde alrededor entre el 48 y el 50% de dicha población también humana presenta periodontitis. Y veremos más adelante el impacto que tiene la periodontitis no solamente a nivel oral, sino también a nivel sistémico. ¿Por qué es importante la periodontitis? Porque sus formas más severas afectan al 11% de la población mundial. En España prácticamente llega al 12% y está considerada la sexta
enfermedad más prevalente del ser humano alrededor del mundo. ¿Y qué impacto tiene esta enfermedad? Pues aparte de que se pierda el diente, como bien sabemos, tiene un impacto importante en la calidad de vida de nuestros pacientes, en el habla, en la forma de comer, también en la autoconfianza del mismo, el self-confidence que se llama. Y por tanto es un bienestar fundamental. Pero es que además veremos el por qué esta enfermedad representa un problema a nivel de salud pública. Y veremos el por qué, porque esta enfermedad tiene sus repercusiones a nivel sistémico importantes y que veremos con ciertas connotaciones o ciertos ambientes o ciertas situaciones que son importantes tener en cuenta porque van a tener una repercusión grandísima. Pero ¿de qué depende el paso de salud a gingivitis y de gingivitis a periodontitis? Pues como os dije, esta enfermedad se debe a al depósito de biofilm bacteriano, esa formación del biofilm. Y dicho biofilm va a estar modificado por ciertos factores del huésped o factores genéticos o distintos factores de riesgo que puedan dar lugar a ese paso de gingivitis a periodontitis. Como veis, la gingivitis, del paso de salud a gingivitis, es un paso reversible una vez tratada, porque es solamente la inflamación, pero una vez que ya hemos pasado de gingivitis a periodontitis, dicho paso ya es irreversible. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido hueso y el hueso no se recupera en este caso. Pero repito, ¿qué es lo más importante? Recordar que la causa principal de la periodontitis es el biofilm gingival, ¿de acuerdo? Y este biofilm se va a organizar de ciertas maneras. ¿Recordáis esto de que el biofilm se organizaba en colonizadores primarios, colonizadores secundarios y terciarios? Y que en función de su asociación y destrucción del periodonto van a estar en un grupo u otro. En teoría, los colonizadores terciarios, que serían en este caso los más patógenos, como el Porphyromonas gingivalis, son los que van a producir ese cambio. Pero hoy en día hemos cambiado un poquito el concepto de cómo se interrelaciona ese biofilm con el huésped. ¿Por qué? Porque ese biofilm puede estar en un estado de simbiosis con el huésped, que es una situación de salud. Pero esta microbiota que es simbiótica puede dejar de ser simbiótica debido a dichos factores de riesgo, como comentaba antes, por ejemplo, como el tabaco, por ejemplo, como también tipo de dieta, enfermedades sistémicas como es la diabetes, por ejemplo, o incluso el estrés. Pueden dar lugar que esa microbiota que es simbiótica pasa a ser disbiótica, es decir, que hay un proceso de disbiosis que hace que ciertos patógenos, en este caso el que más se relaciona con este cambio de microbiota, es la Porphyromonas gingivalis, que es el patógeno principal en la periodontitis y que es capaz de producir o de iniciar esa destrucción de hueso alrededor de los dientes. Pero todo esto que sabemos ahora es gracias a las nuevas técnicas metagenómicas, gracias a Pasteur en el año 2001 que realizó una nueva nomenclatura de los distintos tipos de bacterias como veis, de distintos grupos como el TM7, Bifidobacterias, Spirochetes, Fusobacteria, Actinobacteria, etcétera, etcétera. Pudimos avanzar un poquito en cómo entender las bacterias pueden afectar a los tejidos, ya no solamente en dientes, sino también en implantes, y cómo en función de uno y otro puede variar esa microbiota. Fijaos en este estudio, donde tenemos tanto dientes como implantes en enfermedad, como también en salud dientes e implantes. Pero fijaos cómo cambia la microflora de dientes e implantes, donde tenemos, por ejemplo, mayor porcentaje de firmicutes en implantes con respecto a los dientes. O, por ejemplo, los bacteroidetes, que es el clúster del que pertenece Porphyromonas gingivalis, parece que hay más en dientes que en implantes. Pero claro, cuando diferenciamos entre implantes enfermos y dientes enfermos, fijaos, el que está a la parte aquí a la izquierda son dientes enfermos. Y fijaos que esos bacteroidetes hay bastante proporción, pero no tanto. Pero fijaos en los implantes. Cambia completamente la composición. Por eso
Muchas veces los implantes, que hay estudios, por ejemplo, con un gran compañero, Tony Liñares, decía que ciertos tipos de antibióticos pueden ser eficaces debido a que, claro, tenemos bastantes bacterias que suelen ser anaerobias facultativas o anaerobias, por ejemplo, como porfinomonas gingivales. Y por eso son más sensibles a ese tipo de antibióticos. Pues todo esto es gracias a las nuevas técnicas metagenómicas que a su vez podemos ver las interrelaciones entre bacterias en el mismo biofilm. Fijaos, tanto en dientes sanos como en implantes sanos, en dientes sanos como en dientes enfermos, como en implantes sanos, que es la parte de arriba, como en implantes enfermos, que es la parte de abajo. Fijaos las diferentes interconexiones que hay en un biofilm gracias a estas nuevas técnicas metagenómicas. Y por esto sabemos que la periodontitis puede incluso afectar también a las condiciones sistémicas, ¿vale? Puede modificar enfermedades como la diabetes o como la espondiloartritis, incluso como la artritis reumatoide o, por ejemplo, también enfermedades cardiovasculares o partos prematuros. ¿Cómo lo hacen? Pues muy bien, puede hacer, las enfermedades periodontitis se pueden relacionar con enfermedades sistémicas a través de mecanismos directos, es decir, el paso de bacterias, en este caso de la Porphyromonas gingivalis, a la sangre, que sabemos, por ejemplo, que Porphyromonas gingivalis tiene la capacidad de producir placas de ateroma en grandes vasos, por ejemplo, como carótida o, por ejemplo, también aorta. Por otro lado, puede haber un mecanismo indirecto. Sabemos que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria, por tanto, produce gran inflamación a nivel oral. Y si os fijáis, la inflamación que puede haber en un paciente con periodontitis en toda su boca puede equivaler a la palma de tu mano. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque es bastante inflamación. Y toda esta inflamación que se produce a nivel local puede producir inflamación sistémica. Y esta inflamación sistémica puede dar lugar a diferentes enfermedades, como veremos a continuación. ¿Qué enfermedades se relacionan con la periodontitis? Pues muy bien, enfermedades respiratorias, artritis reumatoide, diabetes, partos prematuros o incluso enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares. Incluso el Alzheimer, por ejemplo, se ha relacionado con las enfermedades periodontitis. ¿Y por qué es importante esto? Porque, claro, al tratar nosotros la periodontitis, podríamos tratar un factor de riesgo que podría hacernos, en este caso, controlar o hacernos, o nos ayuda o les ayude a los médicos especialistas a mejorar el control de sus pacientes. Porque, claro, nosotros cuando tenemos pérdida de hueso, tenemos inflamación, tenemos un tratamiento fantástico que tiene un coste-beneficio enorme, que es el raspado erizado radicular. Veis que como con un raspado erizado con ultrasonidos para luego pasar a las curetas, podemos conseguir gran desinflamación de las encías y por tanto reducir esa inflamación local y también los recuentos de bacterias y por tanto reducir el riesgo de que esas bacterias puedan pasar a la sangre o de que la inflamación inflamación local produzca inflamación sistémica. Claro, podemos, fijaos la eficacia que tienen nuestros tratamientos a nivel oral, como a nivel interproximal podemos eliminar toda esa placa, podemos conseguir muy buenos resultados. ¿Y por qué todo esto es importante? Y lo veremos en estudios que son estudios importantísimos. El primero que incidió en la parte de inflamación sistémica fue este estudio muy interesante del doctor Graziani, del grupo del doctor Graziani, PISA, junto con también parte del Eastman College en London. En este ensayo clínico aleatorizado a 3 meses en 38 pacientes con periodontitis vieron el impacto del tratamiento periodontal en la inflamación sistémica, en esa inflamación que tiene el paciente en sus vasos. ¿Y qué hicieron? Dos grupos. Un grupo de un raspado alisado a boca completa, es decir, le hacía toda la boca de raspado alisado el mismo día, o lo hacía por cuadrantes. Y fijaos lo que pasaba, que el primer día tras el raspado, fijaos la gran cantidad, en este caso, de proteína C reactiva, que es un parámetro de inflamación sistémica, como al principio que está bastante alto, tiene un pico al día siguiente bastante alto, pero se reduce de manera bastante prominente al día 90. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que tiene un efecto positivo a largo plazo, pero hay que tener cuidado, ojo, también porque al día siguiente del tratamiento puede producir un alto pico de inflamación sistémica, que al final se termina por reducir. ¿Esto qué quiere decir? Que ya cuando vamos a ver a pacientes con enfermedades cardiovasculares o con este caso con disfunción endotelial,
En este ensayo clínico aleatorizado del Dr. Tonetti, publicado en una revista de mucho impacto como es el New England Journal en 2007, vio exactamente los grupos, un intensivo, otro de control, en este caso un intensivo de raspado radicular y otro de control que simplemente le hacían profilaxis. Fijaos lo que pasa, exactamente lo mismo a nivel sistémico, pero es que además los parámetros de la enfermedad cardiovascular, como es la vasodilatación endotelial, en este caso, como mejora sus parámetros a largo plazo. Por tanto, va a tener un impacto positivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque fijaos, según estimaciones, en este caso del doctor Tonetti, el impacto socioeconómico de las enfermedades periodontales puede ser alrededor de 442 billones de dólares al año, que a su vez puede tener una repercusión todavía mayor si fuéramos a nivel hospitalario. Por tanto, es importantísimo controlar las enfermedades, la periodontitis, para mejorar no solamente tu salud bucal, sino tu salud sistémica. Otro estudio más, en este caso en enfermedades ya con enfermedad cardiovascular, con un evento cardiovascular, un infarto. Fijaos, 82 pacientes que lo que hacen, los subdividen en aquellos que tienen poca inflamación sistémica, es decir, con una CRP de menos de 3 miligramos por litro, y un CRP, es decir, una proteína C reactiva por más de 3 miligramos por decilitro. Es decir, pacientes con poca inflamación sistémica y con alta inflamación sistémica. Y les hacen tratamiento periodontal, tanto intensivo como simplemente una profilaxis. ¿Y qué es lo que ven? Que los pacientes que tienen alta inflamación sistémica se van a beneficiar bastante del tratamiento periodontal. Fijaos lo que se reduce esa inflamación sistémica, ese CRP, de 9 a 6 en el grupo control simplemente con la profilaxis, o de 7 a 4 en este caso, de 11 a 5,78 en el grupo test. Esto es importantísimo porque vas a ayudar a controlar esa inflamación sistémica y por tanto podrás controlar posiblemente que el paciente pueda tener un segundo evento cardiovascular. ¿Qué pasa en enfermedades como la diabetes? Pues fijaos, se sabe ya con bastantes estudios al respecto que la diabetes y la periodontitis están altamente asociadas. Tanto el enfermo con periodontitis tiene 5 veces más riesgo de padecer diabetes y viceversa. El paciente que tiene diabetes tipo 2 tiene 6 veces más riesgo de presentar una periodontitis severa. Por tanto, la periodontitis va a aumentar el riesgo, a su vez, en otros estudios, del riesgo de que el paciente pueda desarrollar una diabetes. Además, se sabe que el tratamiento de la periodontal es, aparte de ser seguro y ser eficaz, está asociado a reducciones de la hemoglobina glicosilada, es decir, al control metabólico de esos pacientes, y tiene el mismo efecto que, por ejemplo, como si fuera una pastilla de metformina, es decir, una pastilla de tratamiento para el paciente con diabetes tipo 2. Pero hay un estudio que os lo enseño aquí, que es quizás de los más relevantes que hay publicados, que es el estudio de Francesco D'Aiuto publicado en Lancet, de las mejores revistas médicas del mundo. Es un estudio en ensayo clínico autorizado, 12 meses, en 264 pacientes con diabetes tipo 2 y que miran el impacto del tratamiento periodontal en el control metabólico de pacientes. Bien, fijaos los resultados. Este es el resultado a nivel del control metabólico, es decir, de la hemoglobina glicosilada. El rojo sería el raspado radicular y lo otro sería simplemente profilaxis. Fijaos cómo la hemoglobina glicosilada pasa de estar a 8,1 en los pacientes en basal y se reduce bastante alrededor de un 0,6, ya no solamente un 0,3, es decir, ya no solamente el efecto de un antidiabético oral, sino de 2, tiene el doble de efecto, 0,6%, y por tanto tiene un impacto fundamental. Pero es que además los pacientes con diabetes tienen cierto riesgo cardiovascular. Por tanto, ¿qué es lo que viene a decir esto? Que además, fijaos, el tratamiento periodontal, que sería el CPT, que sería el control, y el IPT, que sería el test, fijaos lo que se reduce, en este caso, la reducción del riesgo cardiovascular en estos pacientes, lo cual son reducciones estadísticamente significativas, bastante altas para este tipo de pacientes. Pero es que además, no solamente por el riesgo cardiovascular, si sabéis, la diabetes tiene ciertas complicaciones, por ejemplo, nefropatías, retinopatías, problemas
de vasos periféricos, que pueden producir en este caso que tengan que hacer amputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fijaos, pacientes con periodontitis presentaban 82% de veces más complicaciones, más de una complicación que, por ejemplo, pacientes que no tenían periodontitis. Este estudio. Otros estudios, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 que presentaban periodontitis presentaban entre 2,3 a 4,9 veces más riesgo de tener enfermedad renal terminal, es decir, que al final le tenga un fallo hepático en este caso. Exactamente lo mismo lo que decimos en otros estudios. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que si las enfermedades periodontales están asociadas a complicaciones, por ejemplo, de nefropatías, es decir, de enfermedad renal terminal, que se tenga que hacer un trasplante de riñón, puede tener cierto impacto. Y fijaos en estos datos de la Sociedad Española de Nefrología. En este caso, son de los trasplantes que se producen, de fallo hepático que se producen en pacientes con diabetes tipo 2 por comunidad en este caso. Fijaos que el global, a partir de 2006, ha habido un aumento, quizás por nuestro modelo de vida, por nuestra dieta, por nuestra nutrición, todo esto, que ese tipo de trasplantes ha aumentado a medida que pasan los años. Y fijaos en lo que pasa en pacientes con diabetes, en este caso justo en pacientes con diabetes, que esa incidencia de enfermedad renal terminal que requieren trasplantes ha aumentado del 25% en 2006 al 31% en 2015. Por tanto, vuelvo a repetir, si la periodontitis está asociada a complicaciones de la diabetes, en este caso diabetes tipo 2, que es la que más prevalente entre la diabetes tipo 1 y 2 en nuestro país, si podemos controlar uno de los factores de riesgo, podríamos evitar que esta incidencia ascendente de fallo renal terminal pudiera reducirse gracias a ese control de otros factores de riesgo. Y aquí vengo en este estudio del coste que tiene directo del tratamiento periodontal sobre los ahorros hospitalarios. Y el único estudio publicado es este de Jeffcoat en Norteamérica, donde si tratamos periodontalmente a muchos pacientes hospitalarios, podemos reducir el número de hospitalizaciones y de costos médicos en un 40% de sus pacientes. Por tanto, es muy relevante este caso. O también pacientes, por ejemplo, otras enfermedades como la artritis reumatoide. Ya sabemos que la enfermedad periodontal, la periodontitis en este caso, está asociada a la artritis reumatoide. Fijaos también un estudio de nuestro grupo de investigación en 344 pacientes, es un casos control. Vimos que los pacientes con artritis reumatoide presentaban de entre 20 veces más posibilidades de tener, en este caso, periodontitis. Por tanto, están bastante asociadas y que además la periodontitis, la severidad de la periodontitis se asocia a la severidad de la artritis. Es decir, que pacientes con periodontitis avanzada tienen altas posibilidades de tener una artritis reumatoide mal controlada, en este caso. ¿Sabéis lo que es el costo por paciente mensual, en este caso, de artritis reumatoide? Fijaos, si tenemos que mandar fármacos biológicos, que es el tratamiento para pacientes con una artritis reumatoide muy descontrolada, es de 21.000 euros mensuales. 21.000 euros mensuales por paciente, con lo cual es bastante alto el coste. Y fijaos que el tratamiento de la periodontitis en pacientes con artritis reumatoide es capaz de reducir esa actividad clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que es capaz de controlar en gran parte, en gran medida, la actividad de esos pacientes y, por tanto, puede reducir costes. Más estudios en este aspecto, pues fijaos, lo mismo, exactamente lo mismo, que en pacientes con alta actividad tiene una gran mejoría gracias al tratamiento periodontal. Si somos cautos y podemos tratar a esos pacientes de su enfermedad periodontal, de su periodontitis, o si en este caso, que sería lo ideal, prevenir la aparición de esa periodontitis, haciendo prevención. Porque ¿cómo hacemos prevención? Claro, para prevenir la periodontitis tenemos que tratar la gingivitis, que es prevención primaria.
para prevenir un descontrol de la periodontitis sería prevención secundaria. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lógicamente, como siempre, es control de placa, el control del biofilm, de los depósitos de biofilm alrededor de los dientes. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy bien, tenemos dos posibilidades, hacerlo de manera mecánica o hacerlo de manera química. Ahora veremos cómo. Por ejemplo, este paciente, fijaos cómo en la parte izquierda presentaba gran parte de inflamación, hacemos nuestro raspado de lisada radicular, fijaos las troneras que ya presenta el paciente, etcétera, etcétera, los espacios. Pero fijaos, cuando el paciente tiene buena higiene y viene a sus mantenimientos periodontales tras el tratamiento, fijaos lo que pasa. ¿Veis? ¿Veis cómo la salud gingival que conlleva ese buen control de placa y esa adherencia al programa de mantenimiento conlleva a una mejoría sustancial de estos pacientes que incluso pueden mejorar esas secuelas? Por tanto, repito, tanto con el control químico como el control mecánico podemos controlar esos depósitos de biofilm alrededor de nuestros dientes. En el control químico, que sería colutorios y pastas, no me voy a meter, no es el tema de hoy, y vamos con el control mecánico, que quizás es lo principal en el control de placa de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para controlar de manera mecánica los depósitos de biofilm? Pues el cepillado. Lo primero es el cepillado alrededor de nuestros dientes. ¿Y qué sabemos de los cepillados? Que para evitar la gingivitis, en este caso, en esta revisión sistemática del Dr. Chappell, que los cepillos eléctricos recargables nos ofrecen mejores resultados significativos en las reducciones de placa y en las reducciones de inflamación gingival. En esta otra revisión sistemática nos dicen exactamente lo mismo, que el cepillado eléctrico es superior en este caso al manual. Hoy en día, tanto en el control de los depósitos de placa, es decir, la reducción de placa, como también el control de la inflamación, en este caso, de la gingivitis. ¿Y qué pasa a largo plazo en este caso? Porque claro, podemos decir, bueno, estos son estudios simplemente a 6 meses. Pues fijaos, este estudio a 11 años también comparan el cepillado manual con el cepillado eléctrico y ven exactamente lo mismo, que el reducción de placa y reducción de sangrado mejoran. Pero ya no solamente eso, sino en variables periodontales como por ejemplo la profundidad de sondaje o por ejemplo la ganancia de inserción clínica. O si en este caso el paciente retiene o no retiene más dientes. ¿Y qué es lo que ven? Fijaos, que en todos los parámetros el cepillado eléctrico va a ser mejor que el manual. Mayores reducciones de la profundidad de sondaje, mayores ganancias de inserción clínica. Fijaos que los niveles de inserción clínica a largo plazo son 1,62 para 2,38 o 3 milímetros, en este caso para el cepillado manual. Por tanto, la ganancia de inserción va a ser mayor en los que se ha realizado cepillado eléctrico. Pero fijaos en el número de dientes. Los pacientes a 11 años presentan más dientes en el grupo de cepillado eléctrico que en el grupo de cepillado manual. Y esto es importantísimo porque el proceso último de la periodontitis es la extracción del diente o que pierdas el diente. Pero vamos un poquito más allá, porque claro, estamos hablando de cepillado solamente por fuera. ¿Qué pasa con el cepillado interdental? Fijaos en este estudio histológico en el que se seleccionaron pacientes en los que se iba a extraer dientes ya sea por pronóstico periodontal imposible o por razones protésicas. ¿Y qué es lo que hicieron? Que antes de extraer esos dientes se le metió en 3 grupos. Un grupo control donde no se hacía nada de cepillado, un grupo de cepillado manual y un grupo de cepillado eléctrico. Y les hicieron lavarse, o en cada grupo lavarse previamente a la extracción del diente, para luego verlo a nivel histológico. ¿Y qué es lo que vieron a nivel interproximal? Porque claro, a nivel vestibular tenían pues, buenos resultados, un poquito mayor el cepillado eléctrico que el cepillado manual, pero a nivel interproximal, fijaos, que el cepillado manual solamente limpiaba el 30% de la superficie interdental, pero es que el cepillado eléctrico, aunque es mayor que el cepillado manual, solamente limpia el 50% de placa interproximal. Por tanto, te queda el otro 50% de placa a nivel interproximal. Y aquí intervienen los dispositivos de higiene interdental, que son importantísimos, ¿vale? ¿Qué dispositivos tenemos? Pues tenemos diferentes dispositivos, ya sea hilo dental,
tenemos enhebradores, tenemos cepillos interdentales normales, otros cepillos que se pueden doblar mediante un mecanismo, o por ejemplo también lo que ahora han salido los palillos interdentales, donde la punta es de goma y que veremos más adelante qué efecto puede tener, que puede ser interesante y es lo que hablamos hoy en día. Pero ¿qué opciones tenemos? Siempre tenemos que, junto con el cepillado manual, tenemos que acompañarlo, ya sea con hilo interdental, con cepillo interdental o con palillo interdental. Vamos a ir uno por uno, a describir la literatura alrededor de cada dispositivo, a ver qué nos dice los estudios de su eficacia y de su importancia a nivel interproximal. Vamos primero con el hilo. Bien, los estudios en higiene interdental, los que utilizan solamente el hilo dental, lógicamente son eficaces, pero solamente son eficaces cuando se utilizan correctamente. Es decir, ¿qué es el uso correcto? Pues lo que estáis viendo en el vídeo. ¿Y creéis que todos los pacientes son capaces de limpiarse con el hilo dental de esta manera? Pues ahí está el problema, ¿vale? Porque muchas veces los pacientes no son capaces de limpiarse correctamente con el hilo dental. ¿Y qué pasa cuando no se elimina la placa interdental con el hilo? Que al fin y al cabo, utilizar o no utilizar hilo, si no se utiliza bien, no hace prácticamente nada. Es decir, es como si te cepillaras con tu cepillo manual solamente. Por ello, aunque si tienes una agenda técnica correcta, puedes alcanzar resultados bastante buenos, pero requiere gran destreza y gran motivación. Por ello, quizás, en términos generales para todos nuestros pacientes, el hilo puede ser ineficaz y que no proporcione los beneficios adicionales que queremos en nuestros pacientes, dado que requiere un gran cumplimiento por parte del paciente y que al paciente no le es cómodo pasarse el hilo. Por ello, existen otras opciones. ¿Qué más opciones tenemos? Pues el cepillo interdental o el palillo interdental. Vamos con el cepillo interdental. Claro, es lo que decíamos antes, el hilo dental es muy difícil de utilizarlo. Por tanto, muchas veces hay que recomendar métodos de limpieza interdental mucho más sencillos y que sean menos exigentes para el paciente, porque el paciente al fin y al cabo, cuando llega a casa, lo que quiere hacer es cepillarse adecuadamente, lógicamente, pero que no sea, con perdón de la expresión, un coñazo. Por tanto, los cepillos interdentales, como visteis en el vídeo, que se seleccionan en función del espacio, pues tienen sentido. Tenemos diferentes tipos de cepillo interdental, ya sean cilíndricos, cónicos, de todo tipo, ¿vale? Pero los cilíndricos o cónicos son los que mejor llenan el espacio interdental y, por tanto, los que van a eliminar más placa. Por tanto, siempre que recomiendo cepillos interdentales, los recomiendo o cónicos o cilíndricos. Y quizás a veces mejor cónicos. Por tanto, ya lo vimos antes, si el hilo dental es mucho más difícil de utilizar, el cepillo interdental es al revés. Es mucho más sencillo de utilizar y, por tanto, para el paciente va a ser mucho más fácil controlarse la placa. ¿Qué es lo que nos dice la literatura, en este caso, entre la evidencia que soporta o que sugiere que el hilo puede ser mejor que el cepillo interdental o viceversa, que el cepillo interdental pueda ser mejor que el hilo? Pues en esta revisión sistemática de higiene interdental del doctor Salzer en Suiza, vieron que hay una moderada evidencia de que los cepillos interdentales en combinación con el cepillo normal, lógicamente, reducen más placa y más gingivitis que con respecto al hilo. Vale, fijaos, la tabla os la resumo, que siempre lo que está en verde en este caso va a favorecer al cepillado interdental. Por tanto, prácticamente dicen, a pesar de que la mayoría de estudios dicen que no, o que fallan en demostrar que el hilo dental sea eficaz en remover placa, en cambio todos los estudios, o prácticamente todos los estudios, dicen que sí, que los cepillos interdentales son eficaces en eliminar placa. Pero es lo mismo un paciente con gingivitis que un paciente con periodontitis. Fijaos, porque lo antes eran pacientes con gingivitis, es decir, que no tienen pérdida de hueso. Claro, ya en un paciente con periodontitis la historia cambia sustancialmente, porque claro, al perder hueso, lógicamente tiene más espacios entre los dientes, por tanto no viene a ser la misma eficacia del hilo que el cepillo interdental.
Quizás por eso el cepillo interdental puede incluso tener más sentido utilizarlo en pacientes con periodontitis. En este caso, esta revisión sistemática de la doctora Dagmar Slot y el doctor Van der Weyden de la Universidad de ACTA. La doctora Dagmar Slot, con la que he trabajado, es una investigadora fantástica y sabe bastante en este ámbito. Nos dicen que la evidencia es significativamente, a pesar de que sea justo la poca diferencia, pero es significativamente mayor para el cepillado interdental que si lo comparamos con el hilo interdental, en este caso para reducir la placa y reducir la gingivitis. Fijaos, y aquí este esquema o este plot, forest plot, en este caso, de la misma publicación, vemos que hay distintos tipos de dispositivo interdental. Tenemos los IDB, que serían los cepillos interdentales, el OI, que sería el irrigador oral, tenemos también los bootsticks, los palillos de madera, o tenemos en este caso el floss, que sería el hilo interdental, el hilo dental, perdón. Claro, la parte que está hacia la izquierda sería que es eficaz en reducir la placa y en reducir la gingivitis, y la parte que está hacia la derecha es que no es eficaz, que no tiene reducción de la placa y de la gingivitis. Y lo que está en medio, en cero, es que prácticamente no tiene eficacia. Bien, fijaos, si vemos la parte del bootstick o incluso del hilo dental, vemos que prácticamente no tiene nada de eficacia. Incluso el irrigador oral, que tanto se prescribe en pacientes con periodontitis, prácticamente en esta revisión sistemática dice que no tiene efecto. ¿Y qué es lo que más tiene efecto en este caso? Fijaos, los cepillos interdentales cónicos y cilíndricos, que es lo que más van a ser eficaces en pacientes con periodontitis. Por tanto, la evidencia es clarísima. A mí este forest plot es bastante claro en tener que prescribir métodos de higiene interdental a mis pacientes. Por otro lado, tenemos otro tipo de dispositivos, no solamente los cepillos interdentales. Recientemente, la casa Sunstar ha desarrollado este tipo de dispositivos, que son los palillos interdentales. A mí me gusta más su acrónimo en inglés, que son los Rubber Interdental Cleaners, que son lo que veis en pantalla. Es un palillo, la punta es de goma y que es bastante soft, bastante suave en pasarlo entre los dientes, bastante cómodo para el paciente. Ahora vamos a ver toda la evidencia al respecto de estos palillos interdentales. Parece que son mucho más fáciles de utilizar y que pueden producir, dado que la punta es de goma, menos abrasiones o menos daño en nuestros pacientes, tanto con gingivitis como con periodontitis. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos palillos son capaces de estimular el flujo sanguíneo gingival, por tanto van a reducir mayor, en teoría, la gingivitis y siguen siendo eficaces en la eliminación de placa, porque van a seguir haciendo el mismo efecto de mecánico de remoción de placa, pero de manera menos traumática. Y en este estudio, que también lo llevó a cabo la doctora Dagmar Slot, ya veis que es una de las más importantes en este tema, realizaron un ensayo clínico aleatorizado a 21 semanas en pacientes sanos, periodontalmente sanos, en 42 pacientes periodontalmente sanos, en los que lo introdujeron en un protocolo de gingivitis experimental. En 21 días lo que hacen es que estos pacientes no se pueden lavar para que acumulen placa, acumulen sangrado, etcétera, etcétera. Y al día 22 ya los meten en la parte de estudio, les dan los soft picks o les dan los cepillos interdentales y hacen que se cepillen tanto de manera manual y luego los soft picks o el grupo control, los cepillos interdentales. ¿Y qué es lo que ven en las distintas variables? Que muy bien, en que la remoción de placa prácticamente no hay diferencias entre un grupo y otro. ¿Vale? Veis que este es el grupo que he marcado, es el de los soft picks, el de los Rubber Interdental Cleaners, y este que está arriba es el grupo control de los cepillos interdentales. Y prácticamente no hay diferencias, siempre es un poquito mejor la remoción de placa, un poquito, pero no estadísticamente significativa, para los Rubber Interdental Cleaners, para los soft picks.
Sin embargo, cuando vamos al sangrado, recordad que os lo dije antes, que en teoría la punta, al ser de goma, estimula el flujo sanguíneo y, por tanto, ayuda a desinflamar más las encías. Por tanto, podría tener sentido en que redujera más la gingivitis. Pues bien, este estudio lo demuestra. Fijaos, este es el grupo control, donde este es el porcentaje, 45%, tras el tratamiento o tras el lavado de estos pacientes con los soft-picks o con los interdentales. El 45% sería con los interdentales, y con los soft-picks al final alcanzan un 34% de sangrado. Por tanto, la reducción va a ser mayor con los soft-picks. Por tanto, tiene sentido en que mejoren los parámetros de inflamación gingival. Quizás lo veis mejor, un poquito mejor en este gráfico. Veis que a la semana 4, veis que el azul, que sería los cepillos interdentales, el sangrado es mayor que en este caso que con los palillos interdentales. ¿Cómo se utilizan los palillos interdentales? De la misma manera que en este caso que los cepillos interdentales, introduciéndolo en el espacio interproximal, haciendo movimientos de vestíbulo lingual para remover toda la placa alrededor de ese espacio. Intentar remover toda esa placa y además estimula ese flujo sanguíneo en la encía y, por tanto, va a reducir más esa inflamación gingival. Pero otra variable que vieron es la abrasión gingival, es decir, las lesiones que provocaban tanto los cepillos interdentales como los palillos interdentales. Y en la semana 4 vieron que la cantidad de abrasiones era mayor con los cepillos interdentales que en este caso con los palillos interdentales. Por tanto, puede tener más sentido de que sea más favorable para el paciente. ¿Y qué es lo que nos dijo el paciente en este estudio? Fijaos, en cuanto al encuentro del uso que sea muy agradable o muy desagradable, el azul, la barra azul, que serían los palillos interdentales, fue más aceptado por el paciente que los cepillos interdentales. De que la sensación de que le dañaban las encías era mayor con los cepillos interdentales y que le da reparo utilizarlo en este sentido, a los pacientes que utilizaban los cepillos interdentales les daba más reparo que en este caso que los palillos interdentales. Esto es lo que os decía antes, básicamente, que junto con distintos autores y grandes investigadores, ya no solo el doctor Dagmar Slot, sino el doctor Vignan Thieu, el doctor David Nissan y la doctora Isabel Arroqueta, hicimos un workshop en higiene interdental en la central de Sunstar para ver el estado de la evidencia de los distintos dispositivos interdentales en los distintos tipos de estados de salud oral, es decir, estado de completamente salud, un estado de gingivitis y luego diferenciarlos en un estado de periodontitis. Bien, vamos con la primera parte, que sería en el que el paciente está completamente sano. ¿Qué es lo que más reduce la placa y el sangrado? Fijaos, hay distintos estudios que han utilizado el cepillado manual, con el hilo dental, con los cepillos interdentales y en este caso con los palillos interdentales. ¿Y qué es lo que vio por ejemplo, en este estudio el doctor Graziani, que luego lo explicaré mejor, en el que solamente los cepillos interdentales o los palillos interdentales fueron los más eficaces en la eliminación de placa y en el control de la inflamación. Lo mismo nos decía, por ejemplo, el doctor Burgos o Abusi, o por ejemplo en esta revisión sistemática de Salmon Jack en 2011, que decía que hay muy poca evidencia en el que el hilo dental tenga una reducción significativa del sangrado y de la eliminación de placa. Por tanto, en teoría el hilo no es lo más adecuado. ¿Qué es lo que en este estudio del doctor Graziani vio? Es un estudio muy interesante porque hace la comparación de todos los dispositivos a nivel interdental. Es un estudio a 4 semanas y es en 60 pacientes sanos, en este caso. Y los divide en un grupo control negativo, que es solamente el cepillado, y 2 controles positivos, que sería el hilo dental y los cepillos interdentales. Y luego tenemos el grupo test, que sería el grupo 4, que sería el de los palillos interdentales. Bien, ¿qué es lo que vio el doctor Graziani? Bien, en la variable de reducción de placa, fijaos que prácticamente
en higiene interdental, el cepillado manual solamente tiene un efecto, pero no tiene tanto, que el hilo dental en combinación con el cepillado dental prácticamente no tiene tanta diferencia, es quizás un poquito significativo, pero no llega a ser estadísticamente significativo, pero que los cepillos interdentales, que es el azul, y los palillos interdentales, que sería el amarillo, tienen una gran reducción de la placa alrededor de nuestros pacientes, sanos en este caso. En cuanto al sangrado, vemos que lo que más reduce el sangrado en este caso, vimos que es o vio el doctor Graziani, que fue el palillo interdental. Por tanto, si queremos tratar en este caso el sangrado de nuestras encías, quizás lo más adecuado sería el palillo interdental. Por tanto, ya sea el cepillo interdental o el palillo interdental, se van a asociar a un mejor cumplimiento por parte del paciente, porque es mucho más fácil de utilizar. Se van a asociar a una reducción significativa de la placa y también a una reducción significativa del sangrado, aunque en los palillos reducen más el sangrado, ¿vale? ¿Qué pasa en pacientes con gingivitis? Porque los otros eran pacientes sanos. Pues muy bien, exactamente lo mismo. Ya vimos que en el estudio de la doctora Dagmar Slot de Gender 2, lo que es capaz de producir este tipo de dispositivos, como es el palillo interdental. Lo que está claro que en pacientes con gingivitis lo que menos lo reduce, lógicamente, es el cepillado solo, y que solamente no hay tanta diferencia con el hilo dental, y lo que más lo reduce, vuelvo a repetir, en este caso la inflamación gingival, es el cepillo interdental y el palillo interdental, y sobre todo el palillo interdental, que es lo que más va a producir reducción del sangrado gingival con respecto a los otros dispositivos. Y también recordar también lo de la abrasión gingival. Por tanto, los ensayos clínicos autorizados, que el palillo interdental, tanto el palillo interdental como el cepillo interdental son eficaces, pero ya los últimos ensayos clínicos que están sacando nos dicen que el palillo interdental empiezan a superar los cepillos interdentales en pacientes con gingivitis. Por tanto, los palillos interdentales tienen una gran evidencia científica que soporta, que son eficaces en este tipo de pacientes, sobre todo en el control del sangrado gingival. Pero ¿qué pasa en pacientes con periodontitis? Claro, porque es el otro paciente importante. Pues aquí ya las grandes diferencias entre los cepillos interdentales y los palillos interdentales ya no hay tanta diferencia, y ambos son igualmente efectivos para reducción de placa y para el control de la inflamación. Lo que sí está claro es que en este caso, como veis en el estudio de Norling, que no recomiendan completamente para nada el uso del hilo dental. Por tanto, el hilo dental no va a ser eficaz para la reducción de placa y el control de la gingivitis o de la inflamación gingival, perdón, en pacientes con periodontitis. Todos los estudios son consistentes en decir exactamente lo mismo, que los cepillos interdentales y los palillos interdentales son los más eficaces para la reducción de la placa y para el control de la inflamación en pacientes con periodontitis, y son los que más recomiendan. Por tanto, podría ser un poquito de resumen, que siempre hay que utilizar un dispositivo interdental junto con el cepillado, lógicamente. Y si tenemos que elegir entre los dispositivos interdentales, aquí los tenéis, entre estos dos. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Os pongo este vídeo también para decir cómo limpiarnos. ¿Te preguntas cómo debes limpiar entre los dientes? En primer lugar, tienes que elegir una solución interdental que se adapte a tus espacios. Si buscas un equilibrio entre eficacia y facilidad de uso, los cepillos o los palillos interdentales son probablemente la mejor opción. ¿No sabes cuál es el tamaño más adecuado para ti? Pregúntale a tu higienista bucodental. Puede que necesites más de uno en función de si tienes espacios diferentes. Los interdentales deben deslizarse de forma suave, cómoda y sin presión entre tus dientes. No deberías hacer presión para que entren. Para limpiar con eficacia todo el espacio interdental, utiliza movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás. No olvides los dientes posteriores. Algunos interdentales tienen un cuello flexible que facilita el acceso a la parte trasera de la boca. ¿Prefieres un palillo interdental? Puedes utilizar la misma técnica. Probablemente no. ¿Y qué utilizar primero? Pues
prácticamente todos pensábamos al principio que lo primero que había que hacer era utilizar el cepillo normal para luego limpiarnos de manera interdental, pero no, a día de hoy lo primero que debemos hacer es cepillarnos a nivel interdental primero para luego pasar al cepillado normal o eléctrico. Y por último sería enjuagarnos. Por tanto, hay un cambio de orden, donde, repito, lo primero que tenemos que hacer y recomendar a nuestros pacientes es cepillarnos primero a nivel interdental y luego pasar al cepillado normal. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente. Si utilizas cepillos interdentales, debes saber que las bacterias proliferan con la humedad. Enjuágalos siempre y déjalos secar. Cuida tus cepillos interdentales adecuadamente y podrás utilizarlos hasta una semana. ¿Tienes puentes, implantes? Por tanto, los cepillos interdentales que utilicemos o los palillos no son para siempre, es decir, que no tenemos que utilizarlo 9 meses, tienen su uso. Recomienda el fabricante, en este caso, una semana más o menos si se utiliza de manera adecuada. Por tanto, para concluir este webinar y para ser claros en los mensajes, que el adecuado control mecánico del biofilm mejora el manejo de las enfermedades periodontales, que alrededor del 50% de la placa interdental se acumula a nivel interproximal. Por tanto, hay que utilizar los dispositivos de higiene interdental, ya lo sabéis. Y que si tenemos que elegir entre dispositivos de higiene interdental, los cepillos interdentales y los palillos interdentales son igual de eficaces. Pero a día de hoy, los palillos interdentales parecen que van siendo más eficaces tanto en la eliminación de placa como en la reducción del sangrado. Repito, siempre combinar un dispositivo de higiene interdental al cepillado manual, nunca cepillado manual solo. Y si tenemos que elegir entre los distintos dispositivos de higiene interdental, el hilo prácticamente lo recomiendo solamente cuando tenemos apiñamiento o cuando tenemos en el sector anterior superior, donde tenemos muy poco espacio, donde los cepillos no entran y que quizás la seda o el hilo dental podría tener su sentido, pero el del 98-99% de las situaciones siempre hay que recomendar cepillo interdental o palillo interdental y que parece que el palillo interdental son más eficaces. Por último, quisiera remarcar lo siguiente, que aunque la enfermedad de las encías se da normalmente en adultos mayores, una adecuada higiene interdental puede prevenir su aparición en pacientes sanos, ya sea de cualquier edad, jóvenes o no jóvenes. Pero esto no va solamente para prevenir esa aparición de las enfermedades de las encías, sino para mejorar tu salud general. Recuerda que todas las enfermedades de las encías están asociadas a enfermedades sistémicas, como hemos visto. Por tanto, si cuidas tu boca, vas a cuidar tu salud general. Muchísimas gracias y responderé cualquier pregunta que tengáis en el chat de preguntas y respuestas. Y ahí tenéis mi correo por si queréis pedir cualquier cosa o si queréis pedir algún consejo de manera personal. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Tenemos, si no me equivoco, Mario, 5 minutos para poder hacer cualquier tipo de pregunta. Así es, doctor González. Thank you so much, Francine, for your kind constellation. Thank you so much. Hay una pregunta de Cristina, dice, ¿los palillos no pueden lastimar más la encía que los cepillos interdentales? No, ya hemos visto que la punta es de silicona, es decir, de goma. Por tanto, la punta va a ser bastante suave, bastante cómoda para utilizar. Por tanto, el porcentaje de abrasiones, como vimos en los estudios, pero es que además yo los utilizo porque me gustan mucho, son bastante cómodos de utilizar. No hacen nada de daño y de verdad que mejoran bastante el sangrado. Hay una buena pregunta de Carmen, en el que dice, si no es más difícil utilizar los interproximales como primer paso, para nada, Desde luego mis pacientes dicen que el hilo es muy difícil de utilizarlo y sobre todo que lo utilicen bien.
Y ese es el gran problema que siempre hemos tenido en nuestras clínicas dentales, intentar enseñar a todos los pacientes a utilizar el hilo. Por ello, los cepillos interdentales son tan eficaces en la reducción de placa y en la reducción de sangrado. Hay otra pregunta. ¿En pacientes periodontales es mejor recomendar palillos interdentales? Pues mira, esto va a depender del estadio de periodontitis que esté en el paciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque los palillos interdentales no son tan grandes como los cepillos interdentales. Si tenemos un paciente con periodontitis muy avanzada, con grandes troneras, o enseñamos al paciente con el palillo a utilizarlo de manera adecuada, que se cepille todo el espacio, o podemos adecuar un cepillo interdental bastante más ancho en ese tipo de situaciones. Por tanto, también hay que independizar un poquito, individualizar, mejor dicho, en este caso, pues según el paciente. Otra pregunta, ¿el hilo solo en pacientes con apiñamiento? Lo he dicho, pero lo recalco. El hilo solamente en pacientes con apiñamiento, efectivamente, pero también en el sector anterior superior, donde el punto de contacto, donde el espacio que tengas pues sea muy reducido, aunque no tenga apiñamiento, pues por el tipo de diente que sea muy cuadrangular, donde no seamos capaces de meter ningún dispositivo, ahí utilizaría el hilo. De resto, cepillo interdental o palillo interdental. De hecho, eso es lo que recomendamos en el workshop. Otra pregunta, ¿cuántos tipos de medidas por paciente recomendarías? Porque se agobian con tantas medidas que les mandamos. Claro, exactamente, se agobian muchas veces. A ver, en los soft picks tienes 3, con lo cual no hay demasiadas, ¿vale? Y tienes el muy pequeño, que yo lo recomiendo en pacientes sanos o con gingivitis, que sería el azul, ¿vale? Y luego el resto en el resto de pacientes. En cambio, los interdentales sí que tienes muchas medidas, pero claro, es que tienes que recomendar la medida en función del espacio. Si queda muy holgado, no va a ser lo suficientemente eficaz, ¿vale? El cepillo interdental en este caso. Por tanto, o le enseñas muy bien que el cepillo interdental se lo pase bien por todos los sitios, o le das otra medida distinta. Eso va a depender del espacio y del paciente. La verdad que es buena pregunta y buena consideración. Otra pregunta, ¿cómo crear el hábito de los cepillos interproximales en personas que no usan a diario el cepillo manual y padece periodontitis? Pues ese es el pan de cada día, ¿eh? Eso lo tenemos todos. Ese tipo de pacientes lo tenemos todos, que no se quieren cepillar bajo ningún concepto. Yo voy poco a poco. Empiezo en primer lugar por un cepillo eléctrico, donde ellos vean un cambio considerable en su higiene y en su situación periodontal por el grado de inflamación que tienen, porque muchas veces ese grado de inflamación a ellos les molesta, les duele, etcétera, etcétera, y por tanto empiezo por esa parte. Luego, a partir de ahí, que ya empieza un poquito a coger confianza, ya les meto completamente en los cepillos interdentales. Pero esto sobre todo es insistencia, 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 insistencia y repetir, y repetir, y repetir. Por ahora mismo no hay otra forma de adherir un paciente a este tipo de situaciones. Hay una pregunta en inglés que primero la leo en español y luego la leo en inglés para que el que lo pregunta pues pienso que los mejores resultados con el palillo interdental es simplemente porque la gente los utiliza de manera más constante durante el día. Ahora leo en inglés. Do you think that the better results of the rubber interdental cleaners is simply because people use them constantly during the day? Primero, first I want to answer in English. So the answer is yes. I think that the useful rubber interdental cleaners and the very easy use rubber interdental cleaners may have an impact a huge impact in that kind of patients. That is, they are easier to use for this kind of patients compared, for example, interdental cleaners, interdental toothbrushes, or other kind of things. So I think that yes. Y la respuesta en español es que sí, básicamente, probablemente porque son más fáciles de utilizar, porque son más fáciles de usar por el paciente, pueden ser que lo utilicen más.
Aparte de que recordar que genera menos abrasiones. Por tanto, es una buena percepción y diría que sí. Otra pregunta, ¿qué opinión tienes al respecto sobre los arcos dentales? La verdad que una vez que el hilo lo hemos descartado, yo prácticamente ni los recomiendo. Siempre recomiendo lo mismo una y otra vez. Hay pacientes que les encantan. Si les encantan y los usan bien, pues no les quito el hábito, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tienen un buen hábito de higiene. Pero si no tienen una buena higiene con este tipo de arcos dentales, pues lo lógico es cambiarlo, ¿vale? Por último, la última pregunta, que ya nos hemos pasado 2 minutos y creo que ya la tenemos que cortar, es si se pueden comprar cepillos con varios tamaños en el mismo lote, ya que a veces hace falta más de un tamaño. Pues esa parte comercial la verdad que lo desconozco. Ahí no sé, no puedo ayudarte, ¿eh? Entonces, yo creo que los venden por medida. Vamos a ver, si tú compras distintos 3 paquetes, pues te durará muchísimo. Es lo que tienes que explicar al paciente. Por tanto, si te compras 3 paquetes, te van a durar 6 meses, porque para que utilices todos, pues te durarán 6 meses o más. Por tanto, al final, pues, aunque sea un coñazo, puede ser un ahorro en este aspecto. ¿Vale? Con esto tenemos que cortar, porque ya me están diciendo que tenemos que cortar. Repito, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a todos por la cantidad de preguntas y por el interés. Muchísimas gracias por toda esta tarde. Os deseo una buena tarde. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias a todos. Buenas tardes.